La policía, el Estado, el capital, la religión, la propiedad privada. Si vulneran nuestros derechos, tenemos izquierdos. En la patria de las moscas, marchamos. Vamos a hablar ahora en la patria de las moscas con Gustavo Pirich, que es presidente del Grupo por Soberanía, que es una organización que está integrada por combatientes de Malvinas, que, bueno, obviamente vienen reivindicando el derecho argentino sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur y defendiendo la soberanía a nivel territorial completo, ¿no? Contra la campaña de desmalvinización, contra el olvido de la Antártida intencional en los mapas, contra todo lo que tiene que ver con la lesión de nuestros derechos territoriales, de nuestra soberanía justamente. Hace poquitos días se conoció la caída, finalmente, después de muchos reclamos, del acuerdo Foradori-Duncan, que es un acuerdo que había pactado el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, con Londres, con el gobierno inglés, lesivo justamente para el reclamo argentino sobre la soberanía de Malvinas. Vamos a hablar con Gustavo para que nos cuente la posición del espacio y la sensación de los combatientes, de los excombatientes, de los héroes de Malvinas, sobre estos vaivenes de la política internacional de nuestro país en la causa por la reivindicación de la soberanía sobre las islas. Gustavo, te saluda Pablo en la patria de las moscas. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Gracias por llamar. Te hago una pequeña corrección. GPS está integrado no solo por combatientes de Malvinas, sino por compañeros y compañeras que entienden que la patria es lo primero y que no son combatientes de Malvinas, ¿no? Pero no, nos aúna ese sentimiento. Bien, vale. Es más amplio entonces a nivel social y le suma a la causa, ¿no? También totalmente. Así es. Contanos sobre las implicancias que tenía este acuerdo firmado por Foradori y por Duncan, por Argentina y por Inglaterra. Aunque nos duela, Gustavo, bueno, eso fue firmado en representación del Estado argentino por un gobierno elegido democráticamente, pero que fue en contra de todo lo que históricamente Argentina viene reclamando por Malvinas. Así es, como lo dijiste vos, fue firmado el martes 13 de septiembre del 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue presentado como una información para la prensa, ¿no? Le bajaron el tono para que no pareciera algo demasiado serio. Le pusieron un nombre que es el 304/16 y dice formalmente que en oportunidad de la visita de Alan Duncan, que era el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de las Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan, así lo presentaban, que durante esa visita tuvo, en el marco de un encuentro de inversiones y negocio, se reunió con el vicecanciller argentino Foradori y firmaron este acuerdo que no reconocían como acuerdo, sino como una presentación y un comunicado de prensa, ¿no? Pero es de aquí que tiene 13 artículos donde dice claramente las partes acuerdan las 13 veces, o acordamos. Y, un comunicado de este tenor, de nivel internacional, es un acuerdo directamente. Mirá, abarcaba, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver desde la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, de la ciencia, tecnología, derechos humanos y cuestiones de género, arte, cultura, educación, comercio e inversiones, es decir, un montón de aspectos, ¿no? La posibilidad de que nos dieran una mano para entrar nada menos que la OCDE, también seguridad internacional y defensa, era muy completo realmente. Atlántico Sur, y ahí es donde está el aspecto más interesante, porque en el tema del Atlántico Sur, dice que se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación, hidrocarburos, digamos. Ese compromiso de ese artículo solamente hacía que el gobierno argentino tenía que cesar con las denuncias
por pesca ilegal, de toda normativa que limitara lo que ahí se establecía, ¿no? Que era el desarrollo normal de la economía de las islas, cuando realmente a lo que nosotros tenemos que apuntar en el marco de estas cuestiones es a todo lo contrario, a que le resulte cada día más engorroso el desarrollo de las islas para poder obligarlos de alguna manera a negociar lo que dice la resolución 2065, que es, en el concierto internacional, las partes acuerdan negociar la soberanía. Sí. Cosa que el Reino Unido de la Gran Bretaña se niega sistemáticamente, a pesar del reclamo de todos los foros internacionales cada año que estos se reúnen y de el empuje en este sentido de prácticamente todas las naciones del mundo. Uh-huh. Sí, la mayoría en las Naciones Unidas es abrumadora cada año, pero bueno, Inglaterra junto con Estados Unidos y algún país más se oponen y siempre tienen poder de veto, ¿no? Pasa lo mismo con las resoluciones sobre el bloqueo contra Cuba y otras tantas de carácter internacional que las grandes potencias no cumplen en el foro de las Naciones Unidas sobre el Forador y Duncan, sobre el acuerdo. Entonces era completamente contrario a los intereses nacionales, ¿no? No había manera de justificarlo por parte del gobierno de Macri. No, es decir, lo justificaba únicamente su cipachismo. No hay otra forma de justificar un acuerdo en el cual vos entregas todo y ellos no entregan nada. Claro. Y encima, que hay que resaltarlo porque a veces nos olvidamos, nos metieron en el medio del acuerdo la cuestión que tiene que ver con el plano humanitario, que era la cuestión del compromiso a través de la Cruz Roja Internacional para identificar los cuerpos de los compañeros que no estaban identificados o que estaban identificados solamente como conocidos únicamente por Dios, ¿no? Así que incluso jugaban con eso, siendo que eso ya se había tratado. Eso ya se había tratado, había un acuerdo en la época del gobierno de Cristina Kirchner, que luego demoraron para meterlo en el marco de la negociación por estos otros temas con los cuales, digamos, no tenía nada que ver. Sí, totalmente. Totalmente. Además, Gustavo, el gobierno inglés o los sucesivos gobiernos ingleses, más allá de su dureza o mayor o menor en torno al tema Malvinas, en el caso de los soldados fallecidos, siempre, creo yo, vos me corregirás y tenés obviamente la autoridad absoluta para hacerlo, pero creo que Londres, en ese sentido, por lo menos, siempre se portó relativamente bien, ¿no? Con la memoria de los caídos. Eso ya estaba decidido a través de la Cruz Roja, digamos, había acuerdo de los gobiernos, incluido por supuesto el de Londres, que lo tomaba como una cuestión humanitaria, y estaba todo encaminado, y no tenía nada que ver con el resto de este acuerdo, que era absolutamente lesivo para los intereses argentinos. Hay que recordar que el 7 de agosto del 2019, en el encuentro de Rosario, que fue un encuentro entre el entonces candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, con 14 gobernadores, donde se acordaron distintas cuestiones de la agenda para las elecciones. El ya gobernador de Tierra del Fuego y por supuesto Malvinas, Gustavo Melella, que pertenece a la Fuerza Forja, le puso como un requisito para firmar ese acuerdo que firmaron el resto de los gobernadores, dos cuestiones. Una, la denuncia internacional de los acuerdos de Madrid 1 y 2 del año 90, firmado por Menem y Cavallo, y la derogación del acuerdo Forador y Duncan. Bueno, este último ahora fue comunicado al Reino Unido de la Gran Bretaña, que ya ha llegado a su fin, y ahora vamos por la denuncia internacional de los acuerdos de Madrid, ¿no? Que son la base para todos estos pactos coloniales.
Estamos charlando con Gustavo Pirich, combatiente de Malvinas y presidente del grupo GPS, el Grupo por Soberanía. Esos acuerdos del menemismo, bueno, vos lo decís, son los que abrieron la puerta para todo el entreguismo posterior. Me acuerdo, así entre nebulosas, de las políticas de seducción que proponía Menem, con regalitos a los isleños y un montón de cosas que nunca funcionaron, ¿no? Así es. Y sobre todo el interés, digamos, a la par que lo que hizo fue reanudar las relaciones, primero consulares y luego diplomáticas, habían sido interrumpidas por el conflicto bélico. También tienen una serie de aspectos que tienen que ver, sobre todo, te imaginarás que a Inglaterra le interesaba, la protección de las inversiones británicas en Argentina, ¿no? Es uno de los aspectos que uno se cuestiona porque ¿quién apunta a garantizarle a su enemigo sus bienes, ¿no? Es absolutamente todo lo contrario. Digamos, yo creo que el camino que hay que recorrer es absolutamente el inverso. Esperemos que sea este el inicio de empezar a recorrer ese camino, que a lo que nos tiene que llevar también es precisamente a boicotear toda la cuestión de las inversiones. Por ejemplo, ahora sería interesante saber que a la par que se estaba comunicando, que Santiago Cafiero le comunicaba en el marco del G20 en la India esta decisión al representante de Gran Bretaña, la encargada de la minería de la Argentina está realizando visitas internacionales para lograr inversiones en ese plano, que incluían también a Gran Bretaña. O sea, nos interesaría saber si el gobierno argentino ya interrumpió esas relaciones que iba a establecer en el marco de lo que es la minería, ¿no? Claro, totalmente, sí. Eso sería interesante saber si ya, a la luz de esta comunicación, comenzó a estar operativa. Bueno, y además de Malvinas, a Inglaterra la tenemos metida en el continente, ¿no? Con, no sé, por ejemplo, el enclave de Lewis en Lago Escondido y un montón de tierras nacionales que fueron enajenadas a capitales extranjeros, particularmente británicos, en este caso hablamos. Eso está así, ¿no? En el mapa plantado. Exactamente, y bueno, a la par que hemos sacado este comunicado, saludando la decisión del gobierno argentino de ponerle fin a esto y exigir también la denuncia internacional de los acuerdos de Madrid, también GPS viene de estar en Lago Escondido, donde ya hace 3 años que vamos con FIPCA y con otras agrupaciones a intentar liberar el camino de Tacuifí y a señalar que, como dijiste bien vos, esas tierras fueron compradas y vendidas, no hay que olvidarse también, con funcionarios argentinos en forma fraudulenta, ¿no? Así que exigimos la apertura del camino de Tacuifí, pero también exigimos que se realice una devolución de las tierras a través de lo que se llama una acción de lesividad, que ya había sido comenzada y que fue interrumpida por Frigerio durante la época del macrismo, cuando era el ministro de Interior, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que recomenzar esa tarea, hay que recomenzar esos actos para recuperar las tierras que nos pertenecen. Pero también junto con eso hay que iniciar la recuperación de las tierras, de tantas tierras mal vendidas a precio vil y a través de acciones fraudulentas como la de Benetton y otros, ¿no? Hay que ver el mapa de nuestro país, que prácticamente no solo en la Patagonia ha sido enajenado a sectores extranjeros, a empresas muy importantes del mundo, ¿no? Que, bueno, hay que recordar, Cristina le había puesto un tope al porcentaje de ventas de tierras, y cuando asumió Mauricio Macri, por supuesto,
una de las primeras cosas que hizo fue derogar ese tope, lo que le permitió seguir avanzando en la venta de nuestro territorio. Ujú. Gustavo, por último, no te robamos más tiempo y te agradecemos la comunicación. Es muy importante para nosotros hablar de esto, hablar de Malvinas, porque, bueno, yo arranqué presentándote hablando de la campaña de desmalvinización, desantartización, no sé cómo decirlo específicamente, pero existe eso, está, ¿no? Hay toda una oleada que busca hacernos desconocer a los argentinos el alcance de nuestra soberanía y de nuestro territorio. Para esos argumentos que hablan de la soberanía como algo romántico, que en el mundo globalizado ya no tiene sentido, me parece que está bueno cerrar esta charla contando que cuentes vos, como combatiente de Malvinas y como integrante del Grupo por Soberanía, qué representa Malvinas también económicamente, además de la soberanía como una entelequia del amor a la bandera, todo lo que se están llevando de Malvinas, ¿no? La riqueza que podría venir al pueblo argentino para conseguir justicia social y mejoras económicas para toda la población, que se están yendo de la mano de una potencia extranjera invasora. Así es, hay que recordar, más allá del romanticismo que implique, el amor a la bandera y todo lo demás, que lo que hay ahí concretamente es una base de la OTAN muy cerca de nuestro territorio, peligrosa porque se sigue desarrollando en un territorio en el que desde Latinoamérica definimos como un territorio de paz, desmilitarizado, para el desarrollo. Esto rompe con ese esquema, con ese ícono, y en realidad Malvinas, más allá de significar eso, para nosotros, por ejemplo, desde GPS significa el puntapié inicial, no solo de la recuperación de todo nuestro territorio, sino también la recuperación de la soberanía alimentaria, la soberanía económica, política, cultural, es decir, y por supuesto, la soberanía popular, ¿no? Que es la que nos permite autodeterminarnos y determinar si queremos o no al Fondo Monetario, si queremos la injerencia extranjera, es decir, que nosotros mismos determinamos qué hacemos con nuestro territorio y con nuestra gente. Totalmente. Más claro, echarle agua del mar argentino. Así es. Bien. Gustavo, un gran abrazo y gracias de vuelta por el tiempo. Y siempre les vamos a estar haciendo sonar el teléfono en el marco de la reivindicación de Malvinas, que no queremos que quede escondida en los medios de comunicación. Muchas gracias a vos, a tu equipo, a los oyentes, y te agradezco mucho esta comunicación. Y bueno, el teléfono va a sonar todas las veces que lo haga sonar y vamos a estar dispuestos para ustedes. Abrazo gigante. Chau, chau. Gustavo Pirich, combatiente de Malvinas, integrante del Grupo por Soberanía, sobre la caída del acuerdo Foradori-Duncan, el acuerdo entreguista que había firmado el macrismo, el canciller, el integrante de la Cancillería Foradori, parte del equipo del ex canciller Forí. Bueno, está la anécdota de el escabio, ¿no? Foradori estaba un poco entonado, estaba de copas, y lo agarraron flojito y lo hicieron firmar cualquier cosa. Cuenta la anécdota, que no sabemos qué alcances reales tiene, pero no importa eso, no importa si estaba borracho Foradori, si le habían puesto whisky del malo para sacarlo de su eje y hacerlo firmar cualquier cosa. Lo que importa es que el macrismo, que el gobierno de Macri, firmó un acuerdo a favor de Inglaterra y en detrimento de la soberanía argentina. Ese acuerdo se cayó, la semana pasada lo anunció el canciller Cafiero, y los excombatientes, Gustavo Pirich habló con nosotros recién, integrante del Grupo por Soberanía, salieron a celebrarlo, pero a seguir pidiendo por la caída de los otros acuerdos vigentes que heredamos del menemismo, que van en contra de la lucha por la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. RMO, Red de Medios del Oeste. Red de Medios del Oeste.